¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Primero agradecerles la invitación el día de hoy para poder explicarles o presentarles un poco los avances que nosotros estamos haciendo en robótica médica desde la UTEC. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la robótica médica, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Antes de comenzar, quisiera que me conozcan un poco. Mi nombre es Ruth Kanawire. Soy doctora en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Campinas. Tengo una maestría también en el área de diseño mecánico. Y soy egresada de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente soy directora del Departamento de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica de la UTEC y poseo experiencia en enseñanza tanto en pregrado y posgrado. Asimismo, tengo algunos proyectos de investigación financiados por entidades nacionales e internacionales, ¿no? Mis contactos son los que estoy mostrando aquí abajo. Tengo una cuenta en LinkedIn, en Twitter, tengo mi página personal y el correo a los que quisieran contactarme es rkanawire@utec.edu.p. El contenido de la presentación de hoy voy a comenzar a hablar un poco de los antecedentes de la robótica médica, algunos avances, ¿no? Estudios y desarrollo de la robótica médica, avances en la robótica médica en la pandemia. Voy a hablar un poco de cuáles fueron los proyectos que han salido del año pasado a partir del problema de la pandemia. Y les voy a mostrar los avances que tenemos sobre robótica médica en UTEC, y esto va a involucrar algunos resultados. Los robots médicos son máquinas inteligentes, ¿no? Y son programadas y utilizadas en el área de la ciencia de la salud. Existen muchas propuestas para clasificar estos robots médicos, ¿no? Depende de los autores, cada uno ha propuesto una forma de clasificar. Vamos a utilizar el concepto propuesto por Cianchetti, ¿no? El cual clasifica en 3 tipos, los que son dispositivos médicos, robótica de asistencia y robots que imitan el cuerpo humano. En los dispositivos médicos tenemos dispositivos robóticos de cirugía, ¿no? Donde están las estaciones de cirugía o los robots de cirugía, dispositivos de diagnóstico, ¿no? Que abarca toda la parte del desarrollo de inteligencia artificial y machine learning para poder realizar un diagnóstico adecuado del paciente, dispositivos de suministro de fármacos, donde se encuentran pues los robots que ayudan o que pueden ubicar, ¿no? Los medicamentos de forma rápida. En la robótica de asistencia tenemos a los robots portátiles, tenemos a los exoesqueletos, por ejemplo, ¿no? Y tenemos los dispositivos de rehabilitación. En los robots que imitan el cuerpo humano tenemos ya las prótesis, los órganos artificiales y los simuladores de parte del cuerpo. Durante las últimas 3 décadas, los robots médicos se han utilizado cada vez más para realizar un número creciente de tareas de la salud. Más adelante vamos a ver un poco estas estadísticas, lo cual nos muestra un futuro prometedor para el uso en una amplia gama de problemas de la salud. Aquí podemos ver un estudio de la cantidad de publicaciones que se tiene relacionado a lo que es robótica médica, que va desde los 80 hasta el 2020, ¿no? Podemos observar una creciente en el número de publicaciones, teniendo 4.721 publicaciones hasta el año 2019 y 6.717 publicaciones, ¿no? Solamente el año 2020. ¿Cuáles son los países que producen más investigación en lo que es robótica médica? Bueno, quien está liderando, ¿no? Y por una amplia ventaja es Estados Unidos, le sigue China, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Corea del Sur y la India, ¿no? Podemos ver aquí en la muestra. Con respecto a la clasificación que comenté hace unos instantes, los avances que tenemos, por ejemplo, en los dispositivos médicos, pues son las estaciones de cirugía. Dentro de esa, quien encabeza o quien lidera a nivel de desarrollo tecnológico es el robot Da Vinci. Con respecto a los robots de diagnóstico, pues hay una creciente en el uso y el estudio de la inteligencia artificial para el diagnóstico de enfermedades. Existe un sistema que es el FDNA, que es un software de reconocimiento facial para evaluar a los pacientes en busca de más de 8.000 enfermedades y trastornos genéticos raros. En la Universidad de Nueva York se creó también un programa de inteligencia artificial capaz de escanear miles de documentos médicos para identificar a pacientes con riesgo de desarrollar diabetes, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces, ahí podemos ver
cuáles son los avances que tenemos, ¿no?, con respecto a lo que son dispositivos médicos. La robótica médica con respecto al diagnóstico se puede tener conectado hacia un robot móvil, por ejemplo, ¿no?, que puede servir para asistencia y consulta, como también se maneja mucho en dispositivos móviles, los celulares, tablets, entre otros. Con respecto al avance en robótica de asistencia, tenemos los exoesqueletos, ¿no?, que ya se encuentran a la venta, ¿no? Entonces, en el exoesqueleto EcoSo GT, ¿no?, este producto es desarrollado por, en este caso, Reviotex, ¿no? Pueden encontrar la página aquí, y ya se encuentra a la venta para poder realizar, y ofrece realmente una variedad de productos dependiendo de la zona que se va a realizar, ¿no?, si es miembro inferior, si es miembro superior, ¿no? Igualmente, el InMotion Arm es utilizado para la rehabilitación del miembro superior, ¿no? Y también puede ser adquirido por la empresa Bionic Labs. Con respecto a los robots que imitan el cuerpo humano, tenemos las prótesis, dentro de los cuales tenemos, al inicio, bueno, las prótesis que se utilizaban, pues, no, o las que se crearon en un inicio, no tomaban en cuenta algunas variaciones con respecto al terreno, con respecto al impacto que recibía, por ejemplo, la otra parte del cuerpo, la rodilla, entre otros, si hablamos pues de una prótesis del miembro inferior. Actualmente se está trabajando bastante en las prótesis adaptativas, ¿no?, como es la que está desarrollando en el laboratorio Media Lab del MIT, y estos ya toman en cuenta, ¿no?, el impacto que puedes tomar, que puede recibir, ¿no?, la parte del cuerpo humano, ¿no?, que está interconectada a esta prótesis. Entonces, es diferente ver el impacto que tiene cuando la superficie es plana a cuando la superficie es compleja. En relación, los otros tipos de robots médicos que están dentro de esta categoría que imitan el cuerpo humano son los órganos artificiales, ¿no? Si bien existe un avance y si bien ya se ha creado algunos órganos que han sido trasplantados, ¿no?, en los últimos años, se continúa avanzando con lo que es la nueva creación o la nueva era de estos órganos artificiales, porque los primeros que se crearon, pues, a nivel de materiales, eran muy rígidos. Entonces, ahorita se está tomando un gran interés en la creación de órganos artificiales que puedan tener, pues puedan asemejar, ¿no?, al nivel de elasticidad que podría tener el órgano, que tiene realmente el órgano humano. En eso vemos algunos avances. Dice un equipo de la Universidad de Utrecht, esto es en Países Bajos, han logrado diseñar un componente clave de un riñón bioartificial funcional. Han creado una membrana viva que consiste en una superficie de membrana artificial con una capa de células renales, logrando transportar moléculas de un lado a otro. Ya se han realizado trasplantes de órganos artificiales en países como México, Suecia, entre otros países. Con respecto a la pandemia del COVID, realmente la pandemia del COVID nos ha afectado muy fuertemente en la parte de salud y en la parte también económica, ¿no? Muchas empresas tuvieron que cerrar por el tema del distanciamiento, y dentro de eso, pues, existió realmente una corrida prácticamente de muchas carreras, de muchas ingenierías, por tratar de apoyar el impacto que estaba ocasionando, pues, el COVID-19 en la población. Entre esos salieron los principales requerimientos que surgieron, obviamente. Uno de los que más lideró fue, pues, el caso de los ventiladores, ¿no?, mecánicos. Y los ventiladores mecánicos son también equipos mecánicos que tienen que cumplir unos requerimientos, ¿no? Es a nivel de flujos, a nivel de presión, ¿no?, de nivel de oxígeno, entre otros, pero al final son mecanismos que son programados y controlados dependiendo, pues, de la señal de sensado que tenemos. Lo otro que salió eran los robots desinfectantes. Y entre robots desinfectantes tenemos dos categorías: los que son de desinfección interna, como son los que contienen, pues, estos rayos UVC para desinfección de zonas en el interior, que fueron muy usados en Europa y Asia, ¿no?, para desinfectar salas de cuidados intermedios, hospitales, clínicas, cuidados intensivos, entre otros, y que pueden ser bastante utilizados, pues, ahora en la reactivación económica,
para poder no solamente desinfectar zonas de clínicas y hospitales, sino también lugares de trabajo, universidades, colegios, que puede ayudar mucho pues, a protegernos de este virus. La otra categoría son los robots de desinfección externa, como se puede ver en la imagen inferior, ¿no? Son robots que son teleoperados, ¿no? A través de un mando, de un joystick, que pueden desinfectar áreas abiertas. Tenemos los robots vigilantes, que lo que hacen es medir temperatura a través de una cámara termográfica, por ejemplo. Ellos pueden medir distanciamiento mínimo, distanciamiento máximo, lo que nos puede dar pues, una idea si realmente estamos conservando los protocolos de seguridad. Dependiendo de la capacidad de estos robots, podrían detectar si las mascarillas están colocadas, bien colocadas o no, si tienen mascarillas o no, si tienen cubrecaras o no, entre otras, ¿no? Tenemos en la parte inferior los robots que se conocían, digamos que la forma de operar de estos robots se conocía antes como robot camarero y eran bastante utilizados en hoteles, ¿no? Son robots que en el interior podrían llevar pues toallas, jabones, algún tipo de utensilio que alguien necesitara, ¿no? Algunos hoteles lo tenían. Pero ahora con la pandemia, estos robots que se conocen como robots camareros fueron adaptados para poder evitar pues la infección cruzada en algunas clínicas y hospitales en China. Entonces, estos robots contaban con una cámara interior donde transportaban medicinas, mascarillas, guantes, entre otros, y esta cámara también tenía un sistema de desinfección, ¿no? La idea era reducir la cantidad de contacto que podía surgir entre el personal de la salud. Ahora les voy a contar un poco sobre qué venimos desarrollando sobre robótica médica en UTEC. En UTEC hemos realizado algunos proyectos sobre robótica médica. Les voy a presentar dos de los que tenemos más destacados, además de que uno es el dispositivo de drenaje, diseño de dispositivo de drenaje para pacientes con glaucoma, y el otro es el desarrollo de la estación robótica de cirugía. Además de esos dos proyectos, hemos trabajado con el diseño de una prótesis blanda, utilizando tecnologías soft robotics, para ayudar a las personas que han perdido la mano, ¿no? Y hemos trabajado a nivel de tesis sobre la implementación de una estación de rehabilitación utilizando el robot UR5. Nosotros lo hemos trabajado como alumno de ingeniería electrónica, hemos sacado resultados a nivel de simulación, está en etapa de implementación. Realmente por el tema de la pandemia no lo hemos podido lograr realizar, por lo menos el alumno no ha logrado aún realizar la parte experimental. Sin embargo, a nivel de simulación tenemos muy buenos resultados, los que nos da pues un gran interés de poder implementarlo. Bueno, les voy a comentar sobre el dispositivo de drenaje para pacientes de glaucoma. Esto nosotros lo presentamos el año 2000, a finales del 2015, el 2016 recibimos el financiamiento y lo trabajamos con la Universidad de Liverpool, en Reino Unido. El equipo técnico está conformado por José Luis Mantari, doctor en Ingeniería Mecánica, Ruth Canawire, quien les habla, Samuel Charca, el profesor Ahmed Elshek de la Universidad de Liverpool, y como estudiantes de pregrado nos acompañaban Roy Panduro y Cristian Monterrey. Este proyecto trabajó dos problemáticas. Primero fue el diseño y construcción de un dispositivo mecánico para el drenaje del humor acuoso. Este enfoque era más que todo el diseño de un dispositivo pasivo, ¿no? O sea, era un dispositivo que funcionaba por acción mecánica. En el segundo tenemos la simulación. El primero lo llegamos a realizar de forma experimental. El segundo llegamos a pruebas en simulación de un sistema de drenaje activo sobre un modelo computacional del ojo. Voy a presentar algunos resultados que hemos obtenido. En el primer caso, que era el diseño pasivo, este es el dispositivo que se diseñó y se creó basado en el dispositivo de drenaje del doctor Miranda, y lo que obtuvimos fueron muy buenos resultados a nivel de flujo y presión, ¿no? Llegando a una presión de 12 milímetros de mercurio para poder realizar el drenaje, ¿no? Nosotros sabemos que el glaucoma es una enfermedad que se produce debido al daño de la red trabecular que tenemos en el ojo y que evita la irrigación del humor acuoso, ¿no? Entonces, lo que hace este dispositivo es abrir ese canal para que el humor acuoso pueda
llegar al torrente sanguíneo. Hicimos las simulaciones utilizando COMSOL, ¿no? Entonces, para poder obtener el modelo mecánico, colocamos a nivel de simulación el dispositivo y comenzamos a analizar la presión en este caso. En el caso anterior de la solución pasiva, llegamos a hacer las pruebas en ojos de cerdo y obtuvimos muy buenos resultados a nivel de funcionamiento. Lo que hacíamos era llenar pues el ojo, o sea, la parte de la esclera con una aguja, con agua, y pedíamos que realmente se activaba, ¿no?, la válvula y dejaba pasar pues el humor, bueno, el líquido que habíamos metido, ¿no? La segunda fue la simulación de un sistema de drenaje activo sobre un modelo computacional del ojo. Digamos que uno de los problemas que surge si nosotros trabajamos con una solución pasiva es que se activa, es una válvula que se activa a medida de que la presión supera la presión aceptable, ¿no? Nosotros sabemos que la presión en la que el ojo debería mantenerse está entre 12 a 20 milímetros de mercurio. Si supera los 20 milímetros de mercurio, lo que va a causar es una hipertensión y lo que va a hacer es dañar el nervio óptico, ¿no? Entonces, cuando tenemos un dispositivo pasivo, el ojo, a medida de que comienza a llenarse de humor acuoso, va a superar la presión y la válvula se va a abrir hasta que comience nuevamente a irrigar el humor acuoso. La presión va a bajar y se va a cerrar. Al no tener un control tan preciso, lo que puede causar en el ojo el tener en un dispositivo pasivo es ocasionar flacidez. Entonces, por eso que nosotros dijimos y vamos a proponer un sistema activo, quiere decir a través del uso de sensores y actuadores. Entonces, comenzamos a estudiar sobre los sensores para medir la presión intraocular y sobre las válvulas que podemos colocar que pueden ser activadas, ¿no? Para eso para la parte de la simulación utilizamos el modelo, ¿no?, computacional del ojo, ¿no?, la cual lo dividimos en 9 capas, 9 regiones, ¿no?, y utilizamos el modelo matemático de Ogden, ¿no? Cuando nosotros tuvimos el modelo del ojo, lo que hicimos fue generar en el ojo una presión superior a los 20 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ahí, al momento de realizar la simulación, lo que vimos es que la parte superior es la que presentaba mayor deformación. Entonces, cuando quisimos elegir dónde íbamos a colocar el sensor para poder medir la presión intraocular, decidimos colocarlo en la parte superior debido a la que más se deformaba. Entonces, la solución fue la lentilla, que realmente esta solución no es algo que nosotros hayamos creado, realmente ya hay sensores que usan también a nivel de lentilla, ¿no?, que funcionan a través de lentilla para medir la presión intraocular. Entonces nosotros, en ese sentido, utilizamos esa metodología a través de la lentilla y a través de una pequeña, en este caso, como un aro, casi un aro, que es un sensor piezoresistivo, ¿no? Un sensor piezoresistivo actúa que a medida que se deforma, genera una corriente eléctrica, ¿no? Igualmente, si este sensor es excitado por una corriente eléctrica, pues se deforma. Entonces, cuando hicimos la simulación en COMSOL, pudimos observar, como ven en la figura de abajo, que a medida que nosotros deformábamos, colocábamos presión dentro del ojo, veíamos que se deformaba, ¿no? Se puede ver en la figura de abajo que está deformado con respecto a la lentilla. Entonces, eso nos iba a permitir a nosotros poder adquirir, una vez que, digamos, el ojo comienza a deformarse debido a la presión, el sensor piezoreceptivo se iba a deformar y esa corriente iba a ser llevado a un pequeño microchip, quien iba a detectar realmente la deformación, si superaba o no los límites permitidos, y esa información iba a ser llevado hacia el actuador, y el actuador era una válvula, una microválvula realmente, que también es un actuador piezoeléctrico, realmente es un piezoeléctrico. Entonces el piezoeléctrico, al recibir una pequeña corriente, lo que hace pues también es deformarse. Y al deformarse, ¿no?, que justamente está ubicado, ¿no?, en esta sección del ojo, al deformarse, lo que iba a hacer es abrirse y crear un pequeño canal donde el humor acuoso iba a poder pasar y iba a llegar al torrente sanguíneo.
fue lo que hicimos. Esta es la simulación del globo ocular, donde la línea que está, el círculo que está en azul, viene a ser el sensor, y la microválvula está ubicada pues en la parte superior, ¿no? Los resultados que obtuvimos fue lo siguiente: cuando nosotros deformábamos el ojo a 10 milímetros de mercurio, veíamos que el actuador no se abría. A 11 milímetros de mercurio tampoco se abría. A partir de 12 milímetros de mercurio, ¿no?, ya podemos observar la deformación en la microválvula, que iba a dejar pues correr el humor acuoso. Aquí también podemos observar que en la figura, que para una excitación de 20 milímetros de mercurio, lo que iba a hacer es comenzar a bajar, ¿no? El sistema iba a hacer que esa presión comience a bajar hasta llegar a 12 milímetros de mercurio, y sobre esa presión se iba a mantener, que es realmente la recomendada. Y eso fue el trabajo que hicimos a nivel de simulación. Bueno, el proyecto del Fondesit nos permitió poder hacer tanto, diseñar y construir un dispositivo de drenaje pasivo, que fue el primero que les mostré, y también realizar un estudio, ¿no?, sobre una propuesta y un diseño y simulación de un sistema de drenaje activo. El segundo proyecto se trata de la creación de la primera estación robótica de cirugía del Perú. Entonces, esta estación de cirugía robótica comenzó, nosotros la presentamos al CONCITEC, al Fondesit, el año 2018, comenzando el proyecto a inicios del 2019, ¿no? Cuando nosotros presentamos este proyecto, lo primero que hicimos fue buscar información sobre los avances que hayamos tenido o haya tenido el Perú con respecto a lo que es robótica y cirugía. En aquel entonces no encontramos ningún trabajo publicado, comenzamos a ver y vimos que no había avances de robótica en cirugía en el Perú, ¿no? A nivel mundial sí lo había, inclusive el robot Da Vinci, pues es el robot comercial más vendido, ¿no? Actualmente encuentran aproximadamente 3.000 unidades ya trabajando en clínicas y hospitales en el mundo, y en Sudamérica pues lo tienen países como Brasil, como Colombia, como Argentina, trabajando en sus clínicas. Está, en promedio, ese robot está costando alrededor de $2 millones. Y nuestro propósito era poder tener una estación de cirugía que, si bien no es nuestro objetivo competir con el Da Vinci, porque creemos que es un robot que tiene muchas funcionalidades, ¿no?, y obviamente para una gran variedad de actividades que se puede realizar, y esto lo que puede ocasionar es su costo elevado, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es tener una estación de cirugía bajo un costo menor, que no ofrece toda la cantidad de prestaciones que hace el Da Vinci. Sin embargo, podemos priorizarlo a algunas actividades que son relevantes para la cirugía y la medicina, y que pueda tener un costo más accesible. En eso, este proyecto tiene 3 etapas. La primera etapa es el trabajo sobre el control háptico y garantizar pues la precisión en el corte. La segunda etapa, que es la que iniciamos este año, se trata de la inclusión de un segundo brazo robótico para realizar funcionalidades no solamente de corte, sino también de un endoscopio blando. Esta segunda etapa abarca entre 2 años a 2 años y medio en concluirlo, y quienes actualmente estamos en el equipo técnico es quien les habla, quien lidera el proyecto, Ruth Canawire, el profesor Oscar Ramos, que es doctor en robótica, el profesor Julio Valdivia, médico cirujano, el profesor Alberto Luis Serpa, ingeniero mecánico, y el profesor Richard Boyles, que también es, su especialidad realmente es la robótica cooperativa, ¿no? Es profesor de la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Tenemos estudiantes involucrados en electrónica, como es Facundo García, quien nos está acompañando el día de hoy. No sé si te puedo ver, Facundo. Hola a todos, ¿cómo están? Facundo es uno de los estudiantes de ingeniería electrónica súper comprometido en el proyecto, y realmente son los estudiantes los que nos apoyan y son la base prácticamente para que estos proyectos de investigación continúen, ¿no? Continúen, con ellos sacamos pues muchas publicaciones, ¿no? Y en realidad todo el avance ha sido prácticamente porque los chicos han estado siempre ahí,
avanzando, resolviendo y asesorados por los profesores, obviamente, ¿no? Entonces, está Facundo García, Joao Fabián, John Charaja, Samir Muñoz Panduro y Fernando García, estudiantes, 5 estudiantes de Ingeniería Electrónica, y tenemos 4 estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, que son Ricardo Terreros, Sergio Morales, Steven Palomino y Joaquín Cornejo. Algunas publicaciones de las que tenemos actualmente, tenemos, en el 2020 hicimos 4 publicaciones, este año estamos trabajando realmente en 2 journals que van a salir de los resultados que hemos obtenido de la primera etapa del robot de cirugía. Y observando un poco el crecimiento del uso de los robots quirúrgicos, podemos ver pues del 2010 al 2020, ¿no? En 2020, 1.576 robots quirúrgicos instalados en el mundo, ¿no? Se puede observar el crecimiento. Y haciendo un pronóstico del 2020 al 2025, observamos cuáles son las regiones que obviamente tienen menos, en este caso, menos crecimiento, menos uso también de estos robots de cirugía, en rojo, los que tienen medio uso en amarillo y los que tienen alto uso, ¿no? En verde. Esta es la estructura de cómo venimos trabajando la estación quirúrgica. Pues el robot obviamente va a realizar la incisión sobre la estación. Tenemos ahí una estructura donde se puede ubicar el paciente, y el robot tiene un área de trabajo donde va a realizar la actividad de incisión. Tenemos sensores el robot tiene incluido un sensor de fuerza, tenemos cámaras internas que están colocados dentro del robot. Tenemos cámaras externas también para que el cirujano pueda tener una visión completa del área donde va a operar. Dentro del sistema actualmente tenemos implementado 2 métodos de control, que es el control incremental y el control espejo, que vamos a mostrar los resultados más adelante. Y también hemos trabajado sobre una interfaz técnica, donde podemos observar, digamos, el nivel de precisión, podemos observar el movimiento, podemos ordenar los movimientos del robot. Y a esta estación y a esta interfaz lo apoya la parte de los manipuladores hápticos y el joystick para poder realizar el movimiento. Esta es la simulación que realizamos en Gazebo. Es más o menos, prácticamente está a escala de lo que nosotros tenemos en UTEC. Lo primero que hacemos antes de realizar la implementación experimental es observar si tenemos algún problema en la parte de la simulación. Entonces, cuando en la simulación funciona adecuadamente, recién nosotros nos vamos a la implementación experimental. Podemos ver aquí las cámaras, podemos ver pues la luz quirúrgica, el robot, el paciente. En el lado izquierdo están el joystick y el haptics. Algunos de los implementos que utilizamos: el robot, la interfaz, la luz quirúrgica, las cámaras externas, tenemos el joystick, el haptics, la workstation y el robot UR5. Trabajamos con el cobot, que es el robot UR5, debido a que nos permite como máximo cargar 5 kilos. Esta es la interfaz técnica, ¿no?, desarrollada, donde podemos observar los LED indicadores, el estado de incisión. Podemos tener pues una visión de la sección donde vamos a intervenir. Tenemos también la simulación de la nube de puntos realizada por los sensores de profundidad que tienen las cámaras, los botones de emergencia y los botones de control. Aquí podemos ver una fotografía de lo que tenemos. Vemos en el lado izquierdo es la superficie donde se va a intervenir, y en el lado derecho está la reconstrucción, ¿no?, a través de la nube de puntos. Y aquí vamos a ver un pequeño video de lo que tenemos en la actualidad. The surgery station is composed of 2 main areas. First, we have the operation area, which presents an UR5 robot located inside the whole part of a U-shaped table. This arrangement serves to intuitively establish safety limits and ensure that the robot does not interfere with surrounding people or equipment. In addition to this, a mat was placed to accommodate the patient and establish the operating area. On the other hand, the system employs a set of RGBD cameras to view the surgical process at all times. These are placed on tripods in front of the patient in order to generate a 3D reconstruction of the operating area. To illuminate the region of interest during operation, a surgical lamp is employed. Furthermore, to touch the instruments commonly used in a surgery,
and ensure that the user always has view of the tool in order to determine its position with respect to the patient, a custom 3D piece was printed in PLA to fix these instruments and position a camera in the end effector. Finally, to power the components and ensure system operation in the event of a sudden electrical failure, an uninterrupted power supply is used. In order to visualize and control the status of the robot and the surgery station, all the components in this area are connected through a router to the user computer. Due to this configuration and the use of a ROS-distributed environment, the system can be teleoperated from any place in the world as long as a fast and stable connection to the station is available. At the main computer, a graphic interface is presented through a 4K monitor, where the user can view the cameras, interact with a 3D reconstruction of the robot's environment, select the robot's control mode, and examine the station status at all times through a console and some indicators. To control the robot, a haptic device is used, which allows to give position and velocity commands to the robot and receive a force feedback based on the measurements of a force torque sensor located at the end effector. On the other hand, to implement a more precise orientation control, a joystick with multiple degrees of freedom is used to describe the desired orientation based on a roll pick jaw convention. In order to give the user more control over the behavior of the robot, the interface currently allows to select one of the following control modes. In the mirror mode, the control loop exploits the similarities in the joint composition of the UR5 and the haptic device. Based on this characteristic, it receives the current joint configuration of the device and mirrors it in the robot using Move It, in order to avoid collisions and ensure that the position, velocity, and acceleration limits are satisfied. In the incremental mode, the haptic device gradually modifies the value of the desired position of the robot based on its distance from a fixed position in space. Thus, the robot takes the direction and magnitude of the movement and scales it appropriately. Similarly, the joystick controls the desired orientation of the end effector by taking advantage of its roll pick jaw oriented design. Using a slider, the desired speed of the movement is controlled. In the impedance control mode, a mechanical spring damper system is simulated at the end effector of the robot. This allows to control the behavior of the robot when it interacts with an object or exerts a force over a surface. The idea behind the system is to control the force applied by the operator over the delicate tissues of the patient. This behavior has been tested in simulation, but its implementation is still in progress. In the semi-autonomous mode, the user selects a desired point or set of waypoints in space, and the robot performs the operation, ensuring the patient's safety, avoiding collisions and satisfying the system limits. El modo de control háptico, aún estamos terminándolo. Perdón, el control de impedancia aún estamos terminando. Está en proceso de implementación. Además de eso, estamos trabajando también en el diseño de los grippers que van a tener, que va a tener el robot, ¿no? Generando un grado de libertad más, ¿no? a los 6 grados que el robot ya tiene. Esto es una de las propuestas que vamos a utilizar para realizar el proceso de corte. Este movimiento es controlado a través de 3 servomotores. Todo el movimiento de la pinza va a ser controlado. Vamos a poder ordenar cuál es el ángulo que nosotros queremos para poder tener una precisión en el corte. Una alta precisión en el corte, ¿no? Esta es la propuesta. Estamos también en proceso ya de implementación experimental. Con respecto a lo que es el endoscopio blando, estos son los avances que tenemos en la actualidad. The proposed soft endoscope is cylindrical and presents 6 pneumatic chambers. Its behavior is described using the Octon hyperelastic model and simulated using the finite element analysis software Abacus. In the simulation, the structural material Ecoflex 0030 was selected for the soft actuator, where the pressure inside its pneumatic chambers was gradually increased to 10 kilopascals. Here, the pressure inside these chambers determines the position of the endoscope tip
on the three-dimensional Euclidean space. Y bueno, acá tenemos el anterior ha sido la parte de la simulación, tenemos un pequeño video de la parte experimental. Bueno, aquí podemos observar la deformación, ¿no? Bueno, esta es la primera etapa, una de las primeras pruebas que estamos haciendo. La parte del endoscopio blando, recién la hemos comenzado este año. Entonces, de todas maneras van a haber muchas modificaciones sobre el endoscopio y la idea es poder tener un movimiento deformado controlado, ¿no? Que podamos controlar al menos la posición final del endoscopio. Y bueno, eso sería un poco lo que les puedo comentar sobre los avances que hemos tenido. Hemos hablado un poquito sobre robótica. Y no sé si tengan algunas preguntas. Doctora Ruth, buenas tardes. ¿Qué Sí, bueno, agradecerle realmente por su presentación bastante clara, bastante buena, el poder compartir este espacio con todos los que estamos aquí, no solo los que estamos aquí, sino que se está difundiendo también por redes, ¿no? Entonces, agradecerle y felicitarla por su presentación. Lo ha mencionado en su presentación, quizás para los que no se conectaron desde un inicio, de repente números no, pero digamos algo más cualitativamente hablando, poco, más o menos y mucho. ¿Qué tanto Perú, cómo está situado en la parte de robótica médica frente a otros países como los que ha mencionado, Reino Unido, ¿no? Y paralelo a eso, ¿qué propondría, ¿no? Que para ir desarrollando más esta área? Claro, sí, realmente lo que tenemos en robótica médica en el Perú es muy poco, muy poco. Yo creo que algo que ayudaría bastante es, quizás lo difícil que hace poder sacar robots en medicina es que se tienen que juntar dos áreas, ¿no? Lo que es la ingeniería robótica, ¿no? Y lo que es el lado médico, ¿no? La parte médica. Entonces, ayudaría mucho tener alianzas, ¿no? De especialistas en la parte médica con los especialistas en ingeniería y que puedan trabajar de forma conjunta para poder ir creciendo en este tipo de sistemas que vemos que a nivel mundial sí hay un crecimiento y sí hay una aceptación, ¿no? Y bueno, nos faltaría desarrollar esa parte. Buenas noches. Ajá, sí, iba a darle paso a ustedes, chicos, para que puedan hacer sus preguntas. Ya, Iván, ya que tú has hablado, puedes ser el primero. Ok, muy amable. Buenas noches y ante todo felicitar a, a la profesora que ha dictado este webinar. Yo quisiera hacerle dos preguntas en sí. El algoritmo que he utilizado para los grados de libertad y por otro lado es, hoy en día está avanzando bastante lo que es la parte sensorial hacia la cabeza para poder controlar los brazos, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo se está avanzando? Gracias. Los algoritmos que hemos utilizado para el sistema de control de movimiento, es eso lo que creo que lo que entendí. Nosotros lo que estamos haciendo más es un control cinemático, estamos implementando también el control de impedancia, que es prácticamente lo que hace el control de impedancia es colocar pues una constante de rigidez que nos hace corregir el movimiento a medida que nos salgamos de la trayectoria, ¿no? Entonces es más a nivel correctivo, con respecto, es una de las metodologías que estamos utilizando. Y a nivel de la generación de trayectoria, obviamente, el poder tener una trayectoria lo más óptima posible.
Con respecto a estos sistemas, que menciona los otros sistemas, esto es más en la parte de procesamiento de señales. En UTEC sí tenemos docentes que trabajan con esta parte de análisis de señales cerebrales, ¿no? Y de todas maneras, o sea, tenemos muy poco avance en general con respecto a estos sistemas, ¿no? Pero precisamente una de las cosas que nos hace falta a nosotros como ingenieros es precisamente tener el feedback médico. A veces muchos de nosotros trabaja o lo vemos de forma numérica o lo vemos de forma muy técnica, que para nosotros está bien, pero cuando recibimos el feedback médico nos damos cuenta que realmente hay mucho, mucho por corregir, ¿no? Facundo, ¿quisieras agregar algo con respecto a...? Sí, claro. Con respecto, Iván, que cuando mencionaste lo de grados de libertad, el UR5 dispone de 6 grados de libertad y los controladores espejo, por ejemplo, el controlador espejo lo que hace es imitar los 6 grados de libertad del dispositivo háptico en los 6 grados de libertad del dispositivo robótico. En el caso del controlador incremental, lo que estamos haciendo es controlar la posición a través de fuerzas reactivas en el dispositivo háptico y una posición respecto a un punto de referencia. No obstante, cuando se adicionen herramientas quirúrgicas como la que se mostró en la presentación, se va a aumentar la cantidad de grados disponibles en el dispositivo robótico. Y acá es donde la segunda parte del proyecto estamos tratando de desarrollar un controlador que nos permita aprovechar la redundancia que va a tener el dispositivo robótico. Esto lo estamos haciendo con un controlador SQP, o sea, es una secuencia de minimizadores cuadráticos, pero esto está en proceso. No sé si Genial. eso responde a tu pregunta. Sí, Iván, responde a tu pregunta. Para pasar con los siguientes, Bueno, acá tengo dos preguntas, ¿sí? De todos los chicos. Están relacionadas, así que las voy a leer juntas. Joel pregunta si alguna clínica ya piensa utilizarlo en algún corto plazo, a largo plazo. Y Luis Felipe también mandó una pregunta que también está relacionada, ¿no? ¿Qué se necesita para implementar algún tipo de normativa para asegurar el uso de la tecnología con pacientes en estos tipos de proyectos? ¿Qué se Sí, necesita? claro, sí, de todas maneras, nosotros estamos en una etapa de desarrollo de laboratorio. Todavía no hemos realizado ningún tipo de, digamos, de permisos, de gestión de permisos, porque sabemos que por lo menos el robot de cirugía que nosotros quisiéramos sacar va a constar de 3 brazos robóticos. Actualmente estamos en la implementación del segundo este año y lo hemos dividido en 3 etapas. Entonces, cuando ya estemos, digamos, a mitad de la tercera etapa, vamos a comenzar los trámites con el DIGEMIT, ¿no? Para todos los permisos, para poder realizar, pues, las actividades, las pruebas, ¿no? Que hay que hacer en seres vivos. Pero antes de eso es la etapa de desarrollo de laboratorio, luego es las pruebas, pues, en animales, y luego de eso es la prueba, los permisos con el DIGEMIT. Actualmente estamos realizando pruebas en lo que es tejido vegetal y tejido animal, ¿no? Genial, gracias. Y bueno, Luis Felipe también hizo una pregunta al inicio. Si preguntaba si su proyecto tiene estudios clínicos, datos estadísticos de parámetros como margen de errores. Claro. A nivel lo hemos trabajado a nivel de latencia, o sea, el error que tenemos actualmente a nivel computacional es de 0.1 milímetro con respecto a la generación de trayectoria. Cuando queremos hacer un corte en una trayectoria deseada, tenemos ese error a nivel computacional. A nivel de retardo, que es algo que sí nos puede, sí vamos a tener, por el hecho de que el robot no solamente va a ser operado in situ, sino también va a tener la opción de poder ser operado de forma remota desde cualquier lugar con una buena conexión a internet, con un buen ancho de banda, y ahí tenemos que tener en cuenta pues la demora en el envío de la información. Actualmente estamos bordeando los 15 milisegundos de retraso, pero estamos trabajando para poder mejorar el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces entiendo que para que el robot ejecute bien el algoritmo, el paciente no tendría que estar quieto. Pero en caso de que en la cirugía se produzca algún tipo de convulsión o movimiento brusco inesperado, ¿el robot también lo corregiría ahí en el instante? Sí, o sea, no hay problema con eso, aunque según lo que nos comentan los cirujanos, cuando
Cuando el paciente está sedado, prácticamente el movimiento, la vibración que tiene es mínima, ¿no? Es un feedback, o sea, una información que nos dieron. Ah, genial. ¿Algún chico tiene otra pregunta? También podrían prender su micro, no hay problema si es que quieren, ¿no? A lo mejor no quieren tipear. ¿Sí? Muy interesante, ingeniera, su ponencia, me gustó bastante. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, comentar solamente eso, si hubiese, a nosotros nos hace mucha falta, como les mencioné, la parte del feedback médico, ¿no? Si bien trabajamos con cirujanos, siempre es bueno tener varios puntos de vista, porque a veces trabajamos mucho en la parte técnica y lo que no solamente a nivel de producto, lo que importa también es el punto de vista del lado del usuario, ¿no? Qué tan fácil es para ellos manejarlo, qué es lo que ellos necesitan ver. Entonces, eso ayuda mucho al crecimiento del proyecto, ¿no? Al desarrollo del proyecto. Entonces, a cualquier especialista médico que se quiera unir al proyecto, nos quiera apoyar con un feedback, estamos muy, muy abiertos a recibir el apoyo. Uf, genial. ¿Alguno más, chicos, se animan a preguntar para entonces poder dar por finalizada la ponencia? Muchas gracias, ingeniera Ruth. Un gusto, ha sido un gusto tenerla en esta oportunidad. Y a los demás chicos, gracias por su participación, gracias por su asistencia, y los invitamos a la próxima ponencia, que se realizaría de acá a un mes. ¿Sí? ¿Algunas palabras de despedida, ingeniera Ruth? No, nada, agradecerte la invitación, espero que les haya gustado un poco la presentación. La idea es de que sigamos creciendo, ¿no? En la parte de la robótica médica, en el Perú, realizar proyectos de forma colaborativa entre las universidades o las carreras de ingeniería con las carreras de medicina, ¿no? Y poder seguir creciendo en esta línea. Gracias por tu invitación y gracias a todos por estar el día de aquí, a los interesados y los que les apasiona pues, la parte de la robótica médica. Muchas gracias. Gracias, Facundo, también. Mil gracias. Muchísimas gracias desde la MBS Capítulo Perú, agradecerle, Ruth, mil gracias por tu tiempo, por la explicación bastante clara, el animarnos, el incentivarnos a esta área un poco desconocida y un poco retante, desafiante, ¿no? Mil gracias. Espero que podamos tener otras participaciones. Muchísimas gracias. Un abrazo. A ustedes. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, chicos. Todos los inscritos les voy a mandar las diapos y Hasta, la hasta grabación. luego. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Voy a finalizar ¿Dónde va a enviar la diapo? Disculpe. a sus propios correos, ¿sí? A donde envíe a todos los correos les voy a enviar, ¿sí? No se preocupen. Ya, listo. ¿Se tiene que dejar el correo en algún lado? Claro. No. Ah, bueno, llenaron el form, ¿no? Supongo. Algunos me parece que han entrado, Sí, no llené yo nada. Yo tampoco, entré algo tarde. Sí. no hay problema. En todo caso, ¿qué hago? Les mando mi correo. Pues. O si no, ustedes pongan su correo, manden ahorita su correo, lo copio y ya tener